Vamos a iniciar comentándoles primero que nada que cuando nosotros hablamos de gobierno corporativo, aquí está el marco de referencia, ¿no? O sea, el de la OCDE, que después se integró digamos, eh, a la OECD, se integró al G20, los países del G20 que no son de la OECD. Tiene tres versiones, ¿no? La primera es del año 99, después se actualizó en 2015 y la última actualización es del 2023. Esa es la norma precursora realmente. Luego, el Comité de Basilea sacó en el 2015 su normativa de gobierno. Bueno, no es una normativa, es una guía, son lineamientos, ¿no? Eh, bueno, y luego la norma ISO en el 2021, ISO 37000, sacó el documento gobernanza de las organizaciones, ¿no? Y acaba de sacar hace 2 meses, menos de 2 meses, Coso, Coso acaba el documento sobre gobierno corporativo, principios, principios guía, ¿no? Para la supervisión del consejo de administración, ¿no? Entonces, estos principios rectores es el término que más se acomoda. Este es el 2026, marzo del 2026. Lo saca COSO, para aclarar un poquito, COSO es un conjunto de 5 organizaciones, ¿no? De esas 5 organizaciones, 4 son de Estados Unidos, el Instituto de Auditores, perdón, el Instituto de Contadores, ¿no? El Instituto de Ejecutivos de Finanzas, ¿no? Y varias organizaciones, son 4 de Estados Unidos y una que es una organización mundial, que es el Instituto de Auditores Internos, que esa es la que le da todo digamos, el alcance acoso mundial. Entonces, el COSO había sacado normativas sobre control interno, la última actualización es del 2013, después sacó sobre gestión de riesgos, COSO RM en el 2017, después sacó sobre gestión del fraude hace 2 años, si la memoria no me falla, y pues este año 2026 acaba de sacar esta guía, estos principios que están bastante interesantes, porque digamos, es un documento creo, como de 40, 50 páginas más o menos. Por el momento solamente tiene la versión en inglés, eh, pero es bastante ágil. O sea, se lee muy fácil, no es un documento, es un documento bien aterrizado, ¿no? Y tiene algunas novedades, unas cosas que me llaman la atención y otras, ¿no? Que yo digo, pero todavía siguen con esto, ¿no? O sea, hay algunas cosas que, que requieren, digamos, ciertos cambios en el enfoque del gobierno corporativo, de acuerdo con mi opinión y de acuerdo con mi experiencia, ¿no? Pero tiene unas cosas bien interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en los otros marcos de referencia no te mencionan eh, la potestad que tiene el Consejo de Administración al director financiero y al director de gestión humana, ¿no? Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque en este documento sí te mencionan eso. Tú vas a encontrar en todos los documentos que te he mencionado, marcos de referencia, incluso en algunas normativas, regulaciones o leyes, ¿no? O disposiciones de superintendencia, tú vas a encontrar que la normativa te dice el consejo tiene que nombrar al auditor interno. Perfecto, estamos todos de acuerdo porque el auditor interno es el que representa los ojos y los oídos del Consejo de Administración. Estamos todos de acuerdo, muy bien. Y también al director de riesgos. Perfecto, claro, porque el director de riesgos tiene que tener, digamos, tiene que hacer un equilibrio de poderes, ¿no? A la administración. Entonces, y reporta, además, debería reportar directamente al Consejo de Administración. Entonces, hasta ahí todo bien. Director de riesgos, bien. Y también al director de control interno. Ah, perfecto. Y al director de prevención de lavado, de cumplimiento, perfecto. Hasta ahí todo bien porque esas personas reportan directamente al Consejo de Administración. Pero el director financiero o el CFO no reporta directamente al el Consejo de Administración, reporta al CEO, director general, presidente ejecutivo, gerente general, como quieras llamarlo.
igual que el director de gestión humana. Pero en esta norma sí se menciona la potestad que puede tener el Consejo de Administración de eh, nombrar y contratar, ¿no? No dice despedir, o tal vez lo dice tácitamente, eh, pero si te dice puede nombrar y contratar, o sea, implícitamente te está diciendo que también puede despedir, ¿no? Al, y además es la más alta autoridad, o sea, que en la práctica lo puede hacer. Eh, Al director financiero y al director de gestión humana, ¿no? Entonces, cuando analicé el documento me pareció interesante porque eso es algo novedoso y no les falta razón. Vamos a hacer un pequeño razonamiento. Cuando una persona, una empresa contrata a otra empresa o cuando un jefe contrata a un subordinado, ¿no? En ese momento se genera, nace una especie de contrato sutil, silencioso de lealtad, ¿no? Hay contratos que tienen implícitamente una lealtad entre el contratante y el contratado, implícitamente, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, eh, existe mucho, cada vez hay más recelo con la transparencia de las cifras, de que la información esté correctamente presentada, ¿no? De las eventuales complicidades que pueden darse a lo interno de una organización o a lo interno y externo. Entonces, cada vez hay mucho más recelo al respecto, ¿no? Entonces, el director financiero es el que presenta las cifras, es el dueño de las cifras. Entonces, es bien interesante cómo, digamos, el marco de referencia, este coso sobre gobierno corporativo, le da la posibilidad al Consejo de Administración que compre esa lealtad hacia ellos, ¿no? Entonces, y que ese contrato de lealtad no sea entre el presidente ejecutivo y el CFO, sino que sea entre el Consejo de Administración y el CFO, ¿no? Por la importancia del caso, y ya sabemos que todo termina en los números. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la gestión humana. ¿Por qué? Porque la dirección humana dirige a las personas y las contrataciones, ¿no? Entonces, por eso es especialmente importante y eso le abre la posibilidad de que sea el Consejo de Administración quien escoge eh, directamente o indirectamente, menciona, a través de un comité, que es el Comité de Nombramientos y Remuneraciones, ¿no? A través de este comité, a estos dos perfiles que les he mencionado, el CFO y el director de gestión humana. Bueno, entonces, amigos y amigas, el documento tiene muchas cosas interesantes. No ha sido fácil para mí hacer el resumen, pero vamos entonces ahora con la presentación. Son 12 principios, 12 principios que yo he llamado principios rectores, ¿no? Y que esos 12 principios, vamos por acá, vamos a verlos. Aquí está. Principios de gobierno corporativo según COS, ¿no? O también el nombre largo, principios rectores de gobierno corporativo según COS. Bueno, ese soy yo ahí para que me conozcan, ¿no? Ahí está, mira, ve. Entonces, eh, son 12 principios, ahí están los 12 principios. Realmente no son los principios, son los títulos, los enfoques temáticos de los principios, ¿no? Eh, y más que principios, como sí los tiene, por ejemplo, la norma ISO 31000, que es así, tiene principios, 9 principios, que son frases que se te quedan, ¿no? Donde, por ejemplo, el primer principio es la gestión de riesgo que valora y lo preserva. Es un principio, ¿no? Entonces aquí los principios tienen títulos. Los que ustedes están observando son los títulos y luego los principios se desarrollan. ¿Ok? Es un desarrollo bastante amigable, ¿no? Es un desarrollo bastante amigable porque te dice por qué es importante este principio. En todo el documento tiene tres partes. Entonces te dice por qué es importante este principio. Luego te dice
cómo debería actuar, digamos, el Consejo a lo interno en su junta, atendiendo a este principio, y te pongo algunos ejemplos prácticos. Y el tercer, digamos, enfoque que se le da es cómo debería ser la capacitación que debería recibir el Consejo frente a la atención de este principio, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería capacitarse? O sea, en todos tienen los tres, digamos, subtemas o subdesarrollos del principio. Así que me parece un documento sumamente interesante. Muy bien. Entonces, estos dos vamos a ir uno por uno. Comenzamos con el primero, que es la estructura. La estructura, si tú quieres, digamos, un buen gobierno corporativo, vas a necesitar una estructura sólida, una estructura que no deje dudas, una estructura que ayude al funcionamiento de todo el engranaje. Entonces, en el gobierno corporativo tú tienes reglas. Si no tienes estructura, va a ser muy difícil poner reglas, ¿no? Tienes la propia estructura, que es el engranaje, y tienes procedimientos o procesos, ¿no? Bueno, entonces, el mejor ejemplo, yo hace poco lo decía en un curso, el mejor ejemplo de estructura es lo que pasa en el ejército, ¿no? Claro, en Costa Rica y en Panamá no tenemos ejército, pero en Perú sí tenemos ejército. Entonces, el ejército, ¿no? Es el mejor ejemplo de estructura. ¿Por qué? Primero que nada, está todo organizado. O sea, ya tú sabes, tienes una jerarquía, tienes un organigrama, tienes una jerarquía. Segundo, ya tú tienes una línea de reportería clara. Tercero, no se puede saltar esa línea de reportería. O sea, el soldado sabe a qué sargento le reporta, ¿no? Es el sargento del pelotón 12 y no del pelotón 18. Por lo tanto, sabe que le tiene que reportar, no puede reportar a otro, pero además no se puede saltar, no se puede ir donde el capitán, ni donde el mayor, ni donde el teniente. Si reporta al sargento, tiene que ir donde el sargento. Eso mismo tiene que pasar en las organizaciones, tú no te puedes saltar, ¿no? ¿Ok? Claro, puede haber alguna excepción, pero para eso están los canales de denuncia, digamos, acciones de cumplimiento ético o los procedimientos de cumplimiento ético o de auditoría, ¿no? O sea, hay algunas excepciones, algunos casos particulares, sobre todo para casos de acoso, ese tipo de cosas, ¿no? Pero normalmente para operatividad normal tú no te saltas, tú vas donde tu jefe directo, ¿no? Bien, entonces, supongo que ustedes no se saltan, supongo. Bueno, eh, entonces en el ejército pasa eso, ¿no? Y está todo claro, y funciona todo, o sea, la gente conoce sus responsabilidades. El soldado sabe cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades. Sabe que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, que tiene que, digamos, hacerse las limpiezas a las 6:15, que tiene que después estar listo para el saludo cuando llegue la revisión a las 6:30, que tiene que estar su cama bien tendida, en fin, sabe que tiene actividades adicionales como limpieza o la cocina o lo que sea, que tiene que ejercitarse, que tiene, o sea, conoce perfectamente qué tiene que hacer. Ningún soldado te va a decir, yo no sabía que tenía que ilustrar mis bodas. No, lo conoce perfectamente, ¿no? Entonces, esa es la estructura, funcionamiento del engranaje. ¿Ok? Y para eso tú necesitas tener un organigrama, una comunicación clara, unos roles bien definidos. ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma te dice, bueno, este es el resumen, ¿no? Obviamente, aquí estoy resumiendo 1000 palabras en 20 palabras. Entonces, el Consejo establece la estructura. Le corresponde al Consejo establecer esa estructura de gobierno que respalda las obligaciones fiduciarias, ¿no? Las obligaciones de responsabilidad, los compromisos, esas son las obligaciones fiduciarias tienen que ser apoyadas por una estructura. La estructura debería estar dirigida a que la organización y sobre todo el consejo
cumpla con sus obligaciones fiduciarias, o sea, del deber que tiene sobre todo con las partes interesadas. Luego aclara las funciones y las delegaciones de autoridad, ¿no? Que es un poco lo que les decía. O sea, aquí sabemos quiénes son las autoridades y sabemos a quién le toca decir, ¿no? Y algo muy importante es el alineamiento que tiene que tener las responsabilidades de supervisión que tiene el Consejo con eh, la hoja de ruta del negocio. La hoja de ruta de la organización tiene que ver con propósito, misión, estrategia, objetivos, apetito de riesgo, normativa interna y externa. Interna, por ejemplo, el código de conducta o el código de ética o el reglamento de trabajo o el código de conflicto de intereses. Externa, todas las resoluciones de la superintendencia de bancos, de regulador, las normativas fiscales, las normativas de seguridad social, las normativas laborales, ¿no? En fin, normativa externa. Entonces, todo eso tiene que estar alineado, ¿vale? Bien, ese es el primer principio. Segundo principio, la responsabilidad del consejo. Señores, el consejo es responsable de todo. Es el más responsable. Los miembros del consejo tienen que entender que son responsables de todo, aunque no tengan la culpa. No tendrán la culpa de lo que pasa en la organización porque no están en el día a día, pero serán los responsables. ¿Ok? Tienen la máxima responsabilidad. Entonces, tienen que aceptar que son responsables, entender cuáles son sus responsabilidades, conocer cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Y hacer frente a esas responsabilidades. ¿Ok? Entonces, el consejo tiene que cumplir con sus obligaciones fiduciarias. Para mí, la principal responsabilidad, aquí, esto es lo que dice la norma, pero para mí la principal responsabilidad del consejo es apegarse a los valores de la organización. Esa es la principal responsabilidad. Dar el ejemplo. Para mí esa es la más importante, ¿no? Entonces, eh, pero la norma me dice, bueno, el cumplimiento de la normativa, check, tiene que respetar los derechos de los accionistas y otros beneficiarios, ¿no? Claro que sí, por supuesto, supervisar la gobernanza, los controles para promover la rendición de cuentas, por supuesto, mantener la confianza de las partes interesadas, porque la confianza es el principal propulsor de los negocios, la confianza. El principal generador de negocios es la confianza, ¿no? Entonces, los miembros del consejo tienen que ser personas que irradien confianza, que sus decisiones irradien confianza, que su comportamiento dentro y fuera de la organización irradia confianza. ¿Ok? Bien. Y tienen que inspirar confianza a lo interno también, sobre todo. ¿Ok? Entonces, y como parte de esa búsqueda y de ese mantenimiento de la confianza, entonces hace divulgación completa, precisa y oportuna de la información, ¿no? Entonces, cuidado cuando decimos información, o sea, divulgación completa, ¿no? Divulgación completa no significa que tienen que publicar todo lo que se ve en el consejo, de todo lo que se habla. No, no, no. Solamente lo que corresponde, ¿ok? Lo que corresponde. Por ejemplo, si van a publicar es un ejemplo solamente, pero si van a publicar los estados financieros auditados, publíquelo con notas, no solamente las cuatro paginitas de los estados financieros, sino también, por ejemplo. Bien, entonces, divulgación completa, precisa, oportuna, ¿no? O sea, oportuna. Eh, publicarla, digamos, en el momento en que corresponde, no con mucha antigüedad, ¿no? Y tampoco con mucha anticipación. Bueno, entonces la responsabilidad del consejo. Eh, la, la principal responsabilidad es la responsabilidad ética, ¿no? En el número dos es la responsabilidad. Desde mi punto de vista, y la norma sí lo menciona, pero no hace mucho énfasis. ¿Ok?
Bien. Tercero, la composición y liderazgo y qué rol debería tener el consejo, ¿m? Dentro de la gestión estratégica. No de la gestión táctica ni operativa del día a día, sino de la gestión estratégica, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es parte de la gestión, ¿vale? Bien, el consejo cuenta con una combinación de habilidades, experiencias, perspectivas, que le permite operar con integridad y objetividad. Bueno, yo siempre he puesto este ejemplo, ¿no? Una vez me lo tiene que haber escuchado. Necesitamos diversidad en, en los consejos, en las juntas directivas. Y el ejemplo que pongo es, imagínate un equipo de fútbol que tiene 11 Messis, ¿no? Yo creo que ese equipo no sería muy bueno. O sea, Messi es tal vez el mejor jugador del mundo, son, digamos, probablemente el mejor jugador del mundo, ¿no? De la historia del fútbol, no sé, discutible, pero bueno. Eh, y entonces imagínate un equipo con 11 Messi exactamente iguales. Ese equipo difícilmente campeonaría. ¿Por qué? Porque son 11 características iguales. Entonces Messi es un gran jugador, pero no el mejor defensor. Entonces, no es un jugador alto. Y a ese equipo se le ganaría fácil con delanteros altos y con centros al área. Pues si le ganan el salto, le hacen gol de cabeza. Y el arquero tampoco podría saltar mucho porque no es muy alto, ¿no? Entonces te das cuenta que tú necesitas un equipo, ¿no? Donde haya un Messi, donde haya otros que sean buenos quitando el balón. Messi es bueno llevando, ¿no? El balón. Messi es bueno rematando al área, Messi es bueno tirando tiros libres, ¿no? Pero necesitas gente que quite, necesitas gente que cabecee, necesitas gente que defienda, necesitas un super arquero, o sea, necesitas toda esa combinación de diversidad que hace que en conjunto se potencie el equipo. El Consejo de Administración es un equipo, ¿ok? Entonces, vamos a decir que necesitamos un abogado, un perfil, ¿no? De abogado, otro, un perfil, digamos, escéptico, que trabajó en riesgos 40 años, ese es un escéptico. Ese es ver para creer, todo es ver para creer, ¿no? Entonces, necesitas ese perfil también, necesitas alguien agresivo, alguien que haya estado en ventas 40 años, ¿no? O sea, que sepa vender, que, digamos, cuando levanta las manos se le ven garras, ahí no se le ven uñas, garras, ¿no? O sea, necesitas un perfil, o sea, una combinación de perfiles dentro del consejo que potencie mucho, ¿no? ¿Para qué? Para ver los enfoques, también otros enfoques, alguien que diga, pero ¿por qué no estamos teniendo unas buenas ventas ahí? ¿No? Entonces el comercial va a salir con esa pregunta. Eh, y el que tiene más enfoque de riesgos o de auditoría va a decir, oye, ¿se ha revisado a ver si esto está validado, ¿no? Entonces, esa combinación enriquece muchísimo, esa diversidad enriquece muchísimo a la estructura del consejo. Entonces, por eso me lo dicen aquí en la norma, ¿no? Que dice, cuenta con combinación de habilidades, experiencias, perspectivas, ¿no? Independencia. Ay, 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 independencia. Hay que entender lo que es independencia, porque se ha distorsionado, ¿no? El concepto de independencia. Se piensa que independencia es independencia de la entidad. Y muchos reglamentos de gobierno corporativo tienden a un director independiente que no tiene que ver nada con la entidad, no puede tener ni una cuenta bancaria, no puede tener ni un sobrino que trabaje en la entidad, no puedes tener nada con la entidad. O sea, muy radical. Es una independencia con la entidad, no puedes vender ni un caramelo a la entidad, nada, tú no puedes tener, no puedes hacer ningún tipo de negocio, nada, solamente puedes ser director. Entonces, esa es la independencia con la entidad, con la entidad.
Bueno, esa dependencia está bien tenerla, ¿no? Pero no es la independencia que necesita en su ADN la composición del Consejo. El Consejo necesita una independencia de la administración. Esa es la independencia que necesita el Consejo. La independencia de la administración, no la independencia de la entidad. ¿Ok? Bien, entonces, eh, pero en las regulaciones dice, la entidad tendrá que tener un director independiente. Requisitos para ser independiente, ¿no? Una lista de 50 cosas ahí, pa. Qué difícil encontrar, ¿no? Entonces, no es digamos, yo pienso que los consejos y las juntas directivas necesitan independencia de la entidad. Por ejemplo, tú no puedes tener al gerente general como miembro del consejo. No puede ser. Y esta semana yo tenía un curso sobre control interno y hablábamos de la independencia del consejo con los muchachos, con los alumnos. Yo les decía, mira, en República Dominicana existe el director interno. ¿Qué es el director interno? Es el que trabaja en la administración y puede ser miembro del consejo. Y eso no puede ser, le decía, esa regulación se tiene que actualizar, esa regulación está obsoleta, ¿no? O sea, eso es lo que pienso, pues, ¿no? Entonces, eh, y me entendían, ¿no? O sea, obviamente, pero se ha quedado, digamos, esa regulación es de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, me parece que es del año 2009 o 2011 la regulación, entonces se ha quedado ahí rezagada, ¿no? Eso hay que actualizarlo. No tiene que tener independencia, porque el rol de el Consejo de Administración es el rol de supervisión. Entonces, si tú vas a supervisar, tú no puedes supervisarte a ti, tú no puedes ser miembro de consejo y al mismo tiempo el que presenta los resultados para que ese consejo lo evalúe. No puede ser. ¿Sí? Entonces, tiene que haber independencia. Bien, la otra cosa es eh, que tiene que revisarse periódicamente la composición, las funciones de liderazgo y los planes de sucesión. ¿Ok? O sea, el consejo tiene que preocuparse por, eh, por su futuro, ¿no? Porque tenemos rotación también de consejeros, de directores, eh, y el enfoque del consejo debe ser siempre acercar a la organización a sus objetivos, pero los objetivos de largo plazo, ¿no? Bien, entonces esas revisiones y autorrevisiones son importantes. La eficacia, este punto es un punto álgido. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú si algo es eficaz? ¿Qué es eficaz? Eficaz cuando se logra un objetivo. Ajá, muy bien. ¿Y cómo sabes si se logra el objetivo o no? Ah, bueno, tienes que validar, tienes que hacer una revisión, una evaluación, así, evaluación. O sea que hay que evaluar al consejo, sí, hay que evaluar al consejo. Pero al consejo no le gusta que lo evalúen. Esa es una verdad incómoda. Yo por suerte puedo decir verdades incómodas, ¿no? Y puedo decirle que al consejo no le gusta que lo evalúen. Digo, en general, pues, habrán algunos que sí. Y yo entiendo, o sea, yo comprendo que al consejo no le guste que lo evalúen. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si salen mal evaluados, es una vergüenza y es perjudicial para la organización, porque al final alguien se entera. Bueno, entonces, pero tienes que hacer esa evaluación. Entonces, los reguladores en casi todos los países le piden una autoevaluación. Una autoevaluación.
en serio, una autoevaluación. Señores reguladores, déjense de cosas, por favor. Ya no pidan autoevaluaciones. Las autoevaluaciones del consejo siempre van a salir bien. Miren los resultados. Ahí están. Siempre van a salir bien. No es necesario hacer mayor razonamiento ni hacer un argumentar para convencerlos de que la autoevaluación que se hará el consejo, los miembros del consejo, va a ser positiva. Claro, claro que sí. Entonces, la autoevaluación no es una buena medida de eficacia. Se necesita una medición externa. Esta norma lo dice. Esta norma lo dice. Una medición de alguien. Bueno, la verdad que esta norma también habla de la autoevaluación, pero dice autoevaluación o evaluación externa, independiente. ¿Ok? Y puede ser una evaluación interna. No, porque el único que podría evaluar internamente, ¿quién podría ser? La auditoría, ¿no? Al tercera línea de defensa. Pero el auditor, ¿quién lo contrata? El consejo. ¿Cómo se te ocurre? Tiene que ser alguien de afuera, ¿no? Entonces, si en una autoevaluación, seamos conscientes, en una autoevaluación de consejo, el consejo es juez y parte. Por favor, señores, por favor, no hagan eso, no se engañen, háganse un bien, no se engañen. Reguladores, por favor, no pidan autoevaluación, pidan evaluación externa. ¿Ok? Ahora, aquí viene otro tema. Aquí viene otro tema. ¿Quién va a contratar al asesor externo que va a hacer la autoevaluación? Ah, el consejo. Uy, uy, uy. Si el consejo contrata al que los va a evaluar, recuerda que en una contratación hay un semipacto de lealtad, ¿no? Entonces, no debería contratar el consejo al que lo va a evaluar. Para tal caso, lo evalúa el auditor interno. Entonces, ¿qué se hace? Hay dos formas de resolver eso. Eso ya no está en la norma, esa es idea mía, ¿no? Porque la norma no entra a ese detalle. ¿Ok? Las dos formas de resolver eso son, primero, contratar una comisión, o sea, asignar una comisión ad hoc específica, ¿ok? Externa a la organización, que a través de un proceso ordenado y una licitación ordenada y transparente, contrata al evaluador externo. Esa es una. O sea, la contratación la hace una comisión externa. ¿Ok? De esa manera no se genera ese, vamos a decir, contrato implícito de lealtad, ¿no? Bueno, esa es la primera forma. La segunda forma es que lo designa la Asamblea Anual de Accionistas, los accionistas designen a ese evaluador. Así como designa al auditor externo, al auditor de los estados financieros en la Asamblea de Accionistas, en la Asamblea Anual, que también designen al evaluador anual del Consejo. ¿Ok? Esas son como las dos alternativas. Ahí les di un tremendo tip. ¿Ah? Ya. Bien, entonces, ¿qué dice la norma específicamente? Que el Consejo evalúa y mejora periódicamente su eficacia. Ajá, pero señores, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces hay que medir, o sea, hay que evaluar al Consejo. Hay que evaluar al Consejo. Supervisa los cambios internos y externos, perfecciona sus prácticas para reforzar la supervisión. Claro, mejor dicho, tiene que estar en un proceso de mejora continua para respaldar la toma de decisiones informadas y mantener la creación de valor a largo plazo. Eso es bien importante, la creación de valor a largo plazo y no a corto plazo. O sea, no solamente resultados, utilidad del ejercicio, sino más bien eh, variables que generan valor en el largo plazo, ¿no? La utilidad te genera valor en el corto plazo.
Los clientes buenos, tú puedes medir la calidad crediticia. Si mejora la calidad crediticia de tu cartera, estás generando valor de largo plazo. Es más, los incentivos que se le ponen a los gerentes deberían estar en función de la calidad crediticia y no de las ventas. ¿Ok? Bien, entonces hay variables que son características de valor de largo plazo y otras de valor de corto plazo, ¿no? La utilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú, y vamos a decirlo así, si le ponemos un incentivo al área comercial, comisiones por ventas, que es el 80% de las entidades lo hacen, comisiones por ventas, van a vender como sea. Y vender como sea incluye vender mal, incluye. Y eso no genera valor de largo plazo. La otra otra métrica para medir el valor de largo plazo son los nuevos clientes, ¿no? O sea, no los clientes buenos, sino los nuevos clientes. Ah, claro, si es un cliente nuevo y es bueno, o sea, doble razón, obviamente, ¿no? Pero en eso hay que ponerle el enfoque, ¿ok? En la generación de valor de largo plazo. Quinto, propósito, misión y valores. Y tengo que avanzar rápido porque me gana la hora. Entonces, el consejo tiene que estar revisando estas variables, esta hoja de ruta hacia los objetivos, propósito, misión, valores de la entidad, si está alineado con la estrategia, la cultura, las estructuras de incentivos que les acabo de comentar, ¿no? Las estructuras de incentivos, porque ustedes saben que en la organización hay remuneraciones fijas y remuneraciones variables. Entonces sí tiene que haber unos incentivos, no solamente en lo remunerativo, sino en general. Bueno, y supervisa las prácticas de personal para confirmar que se reflejan en toda la entidad y que guían la toma de decisiones y la coherencia estratégica. Bien. Sexto, entonces, la número 5, el consejo tiene que estar viendo cómo estamos en propósito, misión y valores, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? Porque eso podría irse modificando, porque eso eh, podríamos estar alejándonos de nuestro propósito o de nuestros valores o de nuestra misión, ¿no? Porque a veces los objetivos se engañan, las metas se engañan y entonces nos pueden ir sesgando un poquito. Pero bueno, sexto, cultura, conducta y tomen de top. Tomen de top lo pongo entre comillas porque realmente no me gusta traducirlo, no hay una buena traducción, por lo menos yo no la he encontrado, pero si hubiera una traducción de tomen de top sería el comportamiento de la cúspide, el comportamiento del top, ¿no? De los, digamos, de las autoridades de la organización, ¿no? El comportamiento del top, ¿no? El tono de la cúspide. No, no suena tan bien, pero bueno, es más o menos así como el grado de comportamiento, sobre todo en lo ético, que tiene la alta dirección, incluyendo al Consejo de Administración, ¿no? Entonces aquí te dice la norma que el Consejo tiene que tener expectativas claras en materia de integridad y conducta ética. ¿Ok? Expectativas, es decir, tiene que poner, ¿no? Te tiene que decir qué espera. ¿Ok? Para eso tiene que haber reglas, obviamente. Dos, importantísimo, tiene que dar el ejemplo con sus acciones y con sus decisiones. Y algo más, le agrego yo, dentro y fuera de la entidad. O sea, no solamente dar el ejemplo dentro de la entidad, sino fuera de la entidad también. ¿Ok? Bueno, espera que la dirección ejecutiva respete las normas de integridad que ellos han puesto y ponen unas reglas, ¿no? Espera que eso sea el elemento que la administración o la gerencia respete y cumpla. ¿Ok? Supervisa si sus expectativas reflejan el propósito, la misión y los valores de la entidad. ¿Ok? Porque las reglas de comportamiento tienen que ir alineadas con la misión, los valores y la visión también, ¿no? Bien. Séptimo, séptimo, estrategia, objetivos y resultados. Bien. Entonces, Eh, el consejo, me dice la norma, eh, tiene una, digamos, intervención independiente en la estrategia y los objetivos,
porque si bien siendo las aprueba, nacen, deberían de nacer de la gerencia. ¿Ok? Tiene un rol en la supervisión, o sea, aprueba la estrategia, pero después tiene que ir monitoreando la evolución de esa estrategia. Y lo que les decía, confirma que los incentivos se ajustan al propósito, la misión, los valores, el apetito de riesgo y la creación de valor de largo plazo. Muy bien, listo. Entonces, la tecnología y datos, importantísimo, importantísimo. Coso tuvo, cuando Coso publicó Coso 2013 sobre control interno, yo lo vi muy, muy visionario, porque ya ellos hablaban de los controles, de la tecnología, que hoy en día, pues, la biometría, por ejemplo, nos ayuda muchísimo en la gestión de riesgos, nos ayuda muchísimo en el servicio al usuario, la facilidad, ¿no? O sea, y Coso fue muy visionario con eso. Entonces, nuevamente toca el tema de la tecnología. ¿Ok? Bueno, entonces te dice que le toca al Consejo la supervisión de las prácticas, las oportunidades que hay en tecnología y en los datos, en la gestión de los datos, para confirmar que se gestionen de acuerdo con la estrategia y con el apetito de riesgo que tiene la entidad y también que se utilizan para mejorar el desempeño y la resiliencia. Bien. Luego la participación de partes interesadas, ¿no? O sea, el consejo tiene que dar espacio a partes interesadas que son fundamentales en la organización y en los objetivos, como los clientes o como los proveedores. Los clientes son tremendamente importantes, ¿no? Entonces ellos tienen que participar. Y las partes interesadas son como una especie de partes independientes, porque no son parte del día a día, a las cuales hay que hacerle encuestas, sondeos, cuestionarios, pedirles opiniones, porque es una forma de, digamos, de tener una retroalimentación o de recibir una retroalimentación, ¿no? 10. El liderazgo ejecutivo y la sucesión. O sea, aquí estamos hablando de administración y de su continuidad. ¿No? Entonces, el consejo obviamente nombra al director ejecutivo, director general, y según corresponda, dice, ¿no? Nombra a otros miembros, como lo menciona en el documento, lo menciona, ¿no? El director de gestión humana podría ser y el director financiero podría ser. No te dice que tiene que ser, dice que podría ser. Abre ese espacio, da esa posibilidad. Y me parece que no es una mala idea. Bueno, supervisa el desarrollo del liderazgo y los planes de sucesión. Supervisa, porque realmente para eso está la administración, para eso está la gerencia. Revisa la estrategia de talento de la dirección, la cantera de líderes, las necesidades de capacidad para ejecutar la estrategia, ¿no? Para garantizar la continuidad del negocio y la resiliencia de la organización. Desempeño y remuneración. Ajá, esta parte me encanta. Se evalúa el desempeño, obviamente, tienen que evaluar el desempeño, en especial de los que están más arriba, del director general, CEO, como se llame, ¿ok? Y de los miembros claves, vicepresidentes, probablemente. Y aprueba los planes de remuneración, directamente o indirectamente a través de un comité que se debería llamar Comité de Nombramientos y Remuneraciones, ¿ok? Entonces, aprueba los planes de remuneración. Ahora, este comité también delega. Dice, nosotros vamos a aprobar de aquí hasta aquí y vamos a poner estas políticas. Pero el resto se lo dejamos a la administración. O sea, ese comité no es que se encarga de todo, ¿no? Pero da las directrices y aprueba los casos más importantes, ¿no? Bien. Y el objetivo, recuerda, es impulsar el desempeño a largo plazo y la responsabilidad en la creación de valor a largo plazo. Eso es lo importante, a largo plazo. O sea, sobre todo en el tema de incentivos y comisiones, tiene que estar puesto en función a un retorno de largo plazo.
No se les ocurra poner comisiones sobre ventas, porque las comisiones sobre ventas tienen un enfoque de corto plazo. Bueno, yo entiendo que en algunos casos, bueno, vendedores de tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí obviamente aplica, pero para los niveles altos, que tú esperas que se queden más de 3 años, entonces tienes que poner un objetivo de largo plazo. ¿Ok? Bien. Listo. Y finalmente, 12, gestión de riesgos y control interno. Mi tema, mi especialidad, gestión de riesgos. Bueno, señores, este es un tema bastante complejo, ¿no? Eh, el consejo tiene que conocer los riesgos, tiene que conocer cuáles son los principales riesgos. Tiene que conocer la gravedad o el nivel de esos riesgos, o sea, cuáles son niveles altos y muy altos. Y por ahí algunos medios, pero los altos y muy altos tiene que conocer y diferenciar cuál es alto y muy alto. Tiene que supervisar qué se está haciendo, preguntar qué se está haciendo frente a esos riesgos y hacer una supervisión, que la gestión de riesgos es permanente. ¿Ok? Y tiene que garantizar la resiliencia, es decir, la posibilidad de recuperarnos cuando los riesgos se materialicen. Eso es básicamente en este tema, y esto está puesto con mis palabras, ¿no? Lo que te dice la normativa es que el Consejo supervise el enfoque de la entidad en materia de gestión de riesgos y control interno, incluidas las actividades de seguimiento, garantía de la dirección, con la finalidad de respaldar la estrategia, objetivo, reforzar la resiliencia. Bueno, pero es eso, conocer los riesgos, estar claro con la valoración de los riesgos o el nivel de riesgos, supervisar la gestión y garantizar la resiliencia. Eso es básicamente. Amigos y amigas, de esa manera les he presentado los 12 principios de la norma. Les agradezco muchísimo su participación todas las semanas.